De 3.000 para arriba. Entre 150 y 200 por invitado, yo creo que ahí estará la cosa, no lo sé, me imagino, ¿eh? Todo depende de lo que te quieras gastar, pero vamos, mucha pasta. Pues yo creo que unos 25.000 euros, 30.000, el vestido, el banquete. A mí me gustaría gastarme 500 euros. Lo que es la boda, pagarle al del ayuntamiento y luego lo que te quieras gastar. Entre 15.000 y 30.000 euros, precio medio de una boda. No sé si 27,50 al cubierto. Sí, sí, sí. Chico, algo así. Sí. Es que ahora ya da no sé qué. 27,50 pesetas. Sí. No lo sé, no he casado a ningún hijo, no lo sé. Hablemos del amor. En 2017 en Aragón se celebraron más de 4.000 bodas. Si echamos la vista atrás, es un 35% menos que hace 40 años. Y se preguntarán, ¿cuánto cuesta casarse? Pues sepan que aunque se producen menos enlaces, celebrarlo cada vez es más caro. Aquí en Aragón, de media, una boda de 100 invitados supone una inversión de 23.000 euros. Y otro dato, ¿sabían que el gasto que más presupuesto se queda es el banquete? Una media del 65% del total. Junio, julio y septiembre son los meses preferidos por los aragoneses para casarse. 6 de cada 10 bodas se producen en los meses de verano. Sandra y Fran son una de ellas. Tras varios años de relación y una hija en común, la pareja pasará por el altar el próximo año, pero aún les queda mucho trabajo por delante. Es el momento de organizar la boda y de saber cuánto dinero les va a costar el que probablemente sea el día más feliz de sus vidas. Sandra, Fran. Hola. Son los únicos que veo de la mano por la calle, así que digo, son ellos. ¿Qué tal? Hola. Bueno, vaya años espera, ¿no? Vaya. Vuestra boda. Nuestra boda. ¿Quién se lo pidió a quién? Yo, fui yo. ¿Sí? ¿Cómo fue? Pues aproveché que estábamos de vacaciones en Sevilla y en la puerta de la Catedral de Sevilla me arrodillé. Creo que habéis contratado una wedding planner, alguien que os ayude a organizar la boda para que todo salga perfecto. Sí. ¿Vamos? Vamos. Venga. Aquí es donde tú organizas el gran día de los novios, ¿no, Elena? Eso es. ¿Qué es lo que suelen pedir las parejas? Pues bueno, por lo general lo que más nos piden es tema de decoración y asistencia al día de la boda. Sandra, en vuestro caso, ¿qué os gustaría pedirle? ¿Qué tenéis pensado para vuestra boda? Bueno, pues desde el sur y me gustaría como algo relacionado con él, como traerlo de allí aquí. Muy bien, muy buena idea. No sé qué presupuesto suelen barajar los novios para este tipo de eventos. Pues a ver, lo que sería un servicio completo de Wedding Planner, que aquí ya incluiríamos toda la organización, desde el minuto que entráis por la puerta os ayudamos a buscar localizaciones. Esto le incluimos la decoración y el que estemos el día de la boda suele rondar unos 5.000 euros. Ahora bien, eso ya todo, el servicio más completo. Si ya solo nos ceñimos a decoración y asistencia del día de la boda, más o menos ronda los 3.000. Pero entiendo que a los novios, o sea, si recurrís a ellos es un poco Por desahogo. Sí. Sí. Cada vez más los novios son conscientes de que necesitan un apoyo porque quieren bodas diferentes, quieren sorprender a los invitados, no quieren que su boda sea igual a la de sus amigas que ya se han casado y entonces para ello es necesario que haya un equipo detrás. Yo me voy a llevar a Sandra porque tenemos la prueba del vestido, vamos a echar un vistazo, a mí eso me encanta. Tú no puedes venir. Lo siento por ti, pero nos vemos luego en la prueba del menú, ¿vale? Me llevo a Sandra, ¿me la dejas? Venga. Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes. tal? Muy bien, buenas tardes. Sandra, traigo a la novia y a la familia de la novia. Hola, bienvenida. Cuéntame un poquito, ¿qué te apetece? ¿Cuál es tu estilo? Pues princesa no, yo Vale. creo, no lo sé. Hay uno en el escaparate que te me gusta encanta. mucho. Sí, muchísimo. Pues este es el Bonitos del estos. escaparate, sí. Pues es un vestido muy creo bonito. que ese es mi vestido. ¿De qué es un está vestido- hecho? Eso es un vestido que está hecho de Georgette, ¿vale? Con un cuerpo sobrepuesto de chantilly francés. Y esto es pedrería, entiendo. Eso es un cuerpo joya, así que va bordado, ¿vale? Con pedrería. ¿Probamos? ¿Te Probamos, apetece? sí.
Ángel, está Sandra probándose el vestido. ¿Ha subido mucho la venta de vestidos de novia? Pues entre un 20 y 25% de crecimiento. ¿Respecto al año pasado? Respecto al año pasado, la verdad es que sí. Nosotros afortunadamente hemos tenido un buen crecimiento. Sí. ¿Cuál es el más usual, al que más llama la atención a las Todo novias? depende del tipo de boda. La novia es la que marca la boda. Ahora que no me ve nadie, ¿cuál me quedaría bien a mí? Pues mira, te voy a sacar uno que yo creo... A ver, te voy a sacar este. A ver. Yo creo que sí, con el tipito que tienes, yo creo que estaría muy bien. Me está subiendo la moral. ¿Cuál es el vestido más caro que tenéis en la tienda? Pues mira, este otro. Este es el más caro, que lleva doble chantilly francés abajo, ¿vale? Que es este, que todo es todo de una pieza. Esto tiene mucha tela. ¿Cuánto cuesta? Este 2.200 euros. Es el más caro que tenemos en la tienda nosotros. Nosotros trabajamos con una horquilla desde los 799 a este que son los 2.200. Y de media, ¿cuánto se gastan las novias en un vestido? Pues entre complementos y demás, entre unos 1.300, 1.400, 1.200, depende también un poco del presupuesto que lleven ellos. Bueno. Qué bonito. Qué guapa. Sí. La madre que se está emocionando. ¿Qué os gusta? Qué bonito. Sí. Es bonito, ¿eh? Es precioso. Se ve muy guapa. ¿Es el primero que te pruebas? El primero que me pruebo. ¿Y tienes algún tipo de presupuesto cerrado para el vestido o en función de lo que 1500, veas? una cosa así. ¿Este encaja? Este encaja. Este me encaja. Este encaja. Bueno, pues ya tenemos el vestido. ¿Vamos a la peluquería? Vamos a la peluquería. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? Chicas. Sandra. ¿Y cuántas novias se sientan en este sillón cada temporada? Pues este año alrededor de unas 100 se sentarán. Sandra, en tu caso, no sé, a nivel de peluquería, ¿qué prefieres? ¿Pelo suelto, pelo con recogido? Algo recogido, pero semisuelto. Oye, Goretti, ¿cuánto se suele gastar una novia en servicio de peluquería, de maquillaje? Si solamente hablamos del tema de previas bodas y el día de la boda, suele ser sobre unos 350 o sea, aproximadamente. 350 euros, maquillaje, peluquería. Sí. Ahora tenemos la traca final de la boda, que es el banquete. La prueba. Vamos a por ello. Pues aquí va a ser vuestra boda, ¿no? Ya os imagináis. ¿Te imaginas bajando por aquí con el vestido? ¿No? ¿Y cuántos invitados queréis? No queremos una boda muy grande, no te voy a mentir. Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cuántas bodas se organizan aquí cada año? Pues estaríamos hablando entre unas 120 y 130 bodas anuales. ¿Han subido? Sí, bueno, se han mantenido más bien. ¿Cuál es la media de asistentes? ¿Son bodas multitudinarias? Sí, pues seguimos celebrando bodas muy grandes, incluso de más de 400 personas. ¿Cuánto cuesta de media organizar una boda? Desde 108 euros por persona. 108 euros. Con el IVA incluido. Vale. Y todo, como decimos, hasta fin de fiesta. Correcto. Vamos a la prueba del menú, que imagino que es ahora mismo lo que más os interesa. Eso es. Venga, vamos a estar ahí. That's okay. We're sure. Aquí la novia, sí. ¿No? ¿Siempre? La novia aquí, siempre. A la derecha, ¿Siempre? derecha de los novios. Oye, mira que bien nos queda, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Os veis en situación? Que depende un poquito del estilo que queréis para vuestra boda. Este es un momento muy especial porque vais a disfrutar de esos posibles platos que van a confeccionar el menú de vuestra boda. Oye, chicos, de lo que han sacado hasta ahora, que tiene toda una pinta estupenda. Buenísimo. ¿Qué es lo que más os convence para el gran día? Nosotros somos más de carne. Sí, somos más de carne. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y de los primeros, porque hemos visto una ensalada de bogavante, otra ensalada con marisco, que incluso había percebe, estaba buenísima. Ensalada. Sí, ensalada, ¿no? Sí. Somos de ideas claras, ¿no, Fran? Sí. Solo nos queda una cosa, brindar. Os deseo toda la felicidad, estaremos pendientes del gran día, ya lo tenéis todo. Hoy hemos hecho ese recorrido desde el vestido al peinado, wedding planner y esta maravillosa cena, así que salud, chicos. Salud.